Buenas tardes, Leonardo, Esteban, Fossati, Fernández, buenas tardes. ¿Cómo andan? Antropólogo, ¿cómo dice que le va? Antropólogo, lo extrañé el fin de semana. ¿Cómo? Lo extrañé el fin de semana. Ah, sí. Porque comúnmente hablamos casi todos los días en lo posible, aunque sea algunos Ah, es minutos. verdad. Sí, pero habíamos hablado el viernes. Bueno, no importa. Bueno, pero yo te extrañé el sábado y el domingo. Estamos vestidos de nuevo con la indumentaria. Sí, medio ¿Eh? escopiones. ¿Cómo andan, Néstor? ¿Anda bien? Vi que estaba ¿Bien y pasando vos? en un video de Chávez. Sí, Estabas ahí. ¿En el marco de qué lo estabas pasando? A ver, contanos un poquito más. en el marco del 10º aniversario del fallecimiento de Chávez, un 5 de Bien, marzo. perfecto. Ahí va. Bueno, bien, arrancaste para arriba entonces. Bien arriba, bien arriba. ¿Eh? Está bien porque ¿Arrancamos? pusiste un tema ahí que es sobre la mesa, que es un tema polémico para debatir, que es esta concepción de América Latina como relación de dependencia en relación de dependencia total de Estados Unidos. Es decir, la concepción que las oligarquías gobernantes tienen en los distintos países y las élites gobernantes en distintos países de América Latina tienen en relación a su dependencia con Estados Unidos. Es decir, que no se piensan como países o territorios autónomos con capacidad de poder llevar adelante sus propios procesos, ¿no? Procesos históricos, políticos, sociales. Porque como solo responden al capital, como ya decía Cita Rosa en una de sus canciones, que su patrón es el capital, y nada más que eso, le importa muy poco luchar o reivindicar los derechos de las poblaciones originarias, las poblaciones afro, y mucho menos reivindicar los derechos de esas poblaciones, ¿no? Y ni que hablar que nunca va a haber o nunca van a tener en su horizonte, ¿no? Caminar hacia un proceso de transformación de un país o de esa nación en aras de construir más igualdad, independencia y autonomía. Al revés, siempre van a tratar de construir lazos de dependencia mayores. Es una discusión muy, muy interesante porque siempre se habla de la colonialidad del poder o la decolonización o la decolonialidad, ¿no? Como si esto hubiera acabado una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O una vez que cayó el campo soviético, ¿no? El campo socialista en realidad, como si se hubiera terminado la era del imperialismo, la era de la conquista de territorios, la era de la lucha por la hegemonía mundial, lo cual no es cierto, y lo que ha sucedido es que se ha reconvertido, se ha transformado en otras formas de lucha con otros nombres, ¿verdad? Pero siguen siendo las mismas. Estados Unidos siempre, hasta el día de hoy, con su gran aliado que viene, ¿no? Viene sumergido y en relación de dependencia desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Donde el continente europeo quedó completamente sumergido y devastado y tuvo que recurrir, sobre todo Europa Occidental, a la dependencia norteamericana para poder emerger nuevamente. De ahí en adelante se ha consolidado un bloque colonialista prácticamente indivisible, ¿no? Que tiene obviamente sus contradicciones a la interna, ¿no? Por ejemplo, hace unos años Inglaterra salió de la Unión Europea, por ejemplo, lo cual no quita que sean tensiones, ¿no? Que se dan dentro de ese campo, que se van obviamente procesando, y que a su vez sigue respondiendo a lógicas de intereses imperiales, ¿no? Yo te dejé de ver, Néstor, no sé si vos me escuchabas o todo lo demás, Te y como veo y que te se escucho. apagó la cámara. Y está al aire. Sí, 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 eso sabía, pero a vos te dejé de ver. Entonces, desde ese momento hasta ahora y anteriormente también, desde 1945, anteriormente también, la causa cuando se estudia, hoy arrancaron las clases, pero hubo paro en Montevideo, sobre todo en secundaria, no tuve liceo, ¿no? Cuando se estudia la historia, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, siempre se estudia como a través de las causas. ¿Cuáles fueron las causas que desataron la Primera Guerra Mundial?
Y una de esas causas que la que más, como la que se destaca como la más importante, es el imperialismo. Es decir, el proceso que atraviesan las naciones, ¿no? Que en la modernidad se fueron construyendo y consolidando en estados, se fueron transformando en lo que conocemos como los estados, ¿verdad? Y que se contraponen en distintas partes del mundo por tener intereses económicos y políticos, ¿no? Que hacen que no puedan llegar a acuerdos y hace que deban competir por los mismos mercados laborales, sin contar, y el punto más importante, que se disputan la hegemonía mundial porque conciben el mundo como una gran heladera o como un gran supermercado donde uno va y se sirve de materias primas diversas, ¿no? Sin pedir permiso a nadie, sin nada por el mundo, y con eso, ¿no? Elaboran y manufacturan productos que después van a vender a los mismos mercados a los cuales les trajeron las materias primas o muchas veces las materias primas con escaso valor agregado. Eso obviamente cuando estudiamos la Primera Guerra Mundial no lo ve, no se habla tan profundamente. Generalmente se habla de la lucha de los distintos imperios. Entonces tenemos Inglaterra que dominaba tipo, no sé cuánto, un porcentaje altísimo del territorio emergido. O sea, el territorio emergido, Inglaterra tenía colonias básicamente en un porcentaje bastante importante, ¿no? Del mundo, del planeta. Posteriormente le seguía Francia, España, obviamente Alemania, y Estados Unidos que en realidad estaba consolidándose como una potencia imperial, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos tuvo una guerra de secesión que lo enfrentó a sus propias miserias internas de la lucha contra la esclavitud, ¿no? O la independencia, ¿no? De la población afroamericana, lo cual hizo primar el modelo el modelo del norte, ¿no? Donde se pasa a un proceso de industrialización y a incorporar un montón de población como mano de obra rentada, a la cual pagar y ser posibles consumidores. Eso derroca, ¿no? A la historia de la esclavitud en el sur de Estados Unidos, por entender primero que nada que era uno de los crímenes más atroces de la humanidad y que en Estados Unidos seguía sosteniendo, ¿no? Pero a su vez porque necesitaba de mano de obra, ¿no? Y de consolidar una población medianamente estable y homogénea, ¿no? Para incorporar a su fábrica. Estados Unidos estaba en ese rollo y a su vez anexando territorios de lo que es el continente que hoy conforma los Estados Unidos de América, ¿verdad? O sea, ahí tenemos la anexión de Alaska, la lucha por el estado de Texas, ¿no? La anexión de los territorios de la Alta California, ¿no? Territorios, por ejemplo, como Montana, que era territorio que pertenecía a México, que había sido colonia española, la anexión de la Florida, ¿no? Entonces Estados Unidos en esta Primera Guerra Mundial en realidad todavía no jugaba un papel como una potencia imperial tan consolidada. Pero en la Segunda Guerra Mundial sí ya entra en juego, ¿no? Con una impronta mucho más fuerte y más sólida, destacándose y posicionándose como una potencia que va a disputar la hegemonía del mundo, ¿verdad? Y de la Primera Guerra Mundial y las luchas entre los distintos imperios, ¿no? El imperio austrohúngaro, por ejemplo, que fue ¿no? Uno de los beligerantes, por ejemplo, nuevamente o por primera vez en la historia se enfrentan a una guerra la cual significa un desastre, ¿no? Para esas naciones que estaban emergiendo. ¿Por qué? Porque bueno, primero que nada diezmó a la población, segundo, destruyó todo, pero a su vez generó el desarrollo de lo que venía siendo tímidamente, ¿no? La construcción del aparato bélico como una forma de sostener y amortiguar las economías, ¿verdad? Pero el imperialismo no termina en la Primera Guerra Mundial con la desaparición de los imperios y las futuras independencias que comienzan a darse, ¿no? Sobre todo en África, posterior a la Primera Guerra Mundial. El imperialismo continúa en distintas facetas, ¿no? En distintas formas, de distintas maneras. Ya no es la forma tradicional, ¿no? De colonización e invasión, ¿no? Sino que pasa a existir de otras maneras, como por ejemplo la construcción de la dependencia económica,
¿no? O la desestabilización, por ejemplo, de estados, ¿no? Con democracias absolutamente débiles, ¿no? Y sistemas parlamentarios sumamente debilitados, a fin de que sistemáticamente necesiten intervenciones foráneas que garanticen la libertad de dichos países, ¿no? En aras de poder establecer relaciones comerciales iguales, lo cual no es cierto. Centroamérica es un gran ejemplo, ¿no? De todo lo que ha sido esto. Panamá llevó las de perder, en esta le tocó ser el país como que perdió fuertemente en este nuevo sistema de construir las relaciones imperiales, ¿verdad? Que básicamente es, como les decía al principio, ¿no? Ya no es más la ocupación o la imposición bélica, ¿no? Directamente la ocupación de un territorio y la destrucción. Eso pasa en otras regiones del mundo donde actualmente se generan lo que también en la Segunda Guerra Mundial se conoció como conflictos localizados, es decir, como las grandes potencias no se podrían enfrentar directamente, ¿no? Porque eso significaría una debacle, ¿no? Una guerra de magnitud, de destrucción enorme, ¿no? Masiva. Lo que se generaban eran conflictos bélicos localizados. La guerra de Corea fue uno, la guerra de Vietnam fue otro, y así distintos focos, ¿no? De inicio de conflictos para que de alguna manera se pudiera empezar a erosionar, ¿no? Determinados procesos que los países venían llevando a cabo, ¿no? Y que debido a que estos países no responden a los intereses del mundo occidental, y acá es importante hablar del mundo occidental, ¿no? Lo que hacen es generar procesos de debilitamiento a lo largo y ancho del globo terráqueo para poder así ir por el mundo estableciendo cuáles son las condiciones para negociar, ¿no? Por ejemplo, una de las grandes victorias fue la instalación del dólar como una moneda única, por ejemplo. O del inglés, por ejemplo, si lo pensamos en términos menos no materiales, ¿no? Del inglés como la lengua de los negocios, la lengua de los business. Pero eso no por Estados Unidos, sino por Inglaterra, que andaba por todo el mundo, ¿no? Porque en este sentido Inglaterra fue bastante pionero en el hecho de ir, ¿no? Por ejemplo, en Corea, ¿no? Por ejemplo, en todo lo que es ahí, la zona de China, Corea y Japón, ¿no? Todo lo que es el archipiélago de Oceanía, ¿no? Bueno, con Australia, obviamente, y Nueva Zelanda, ¿no? Son lugares donde los ingleses llevaron adelante gran parte de estas prácticas de desarrollar estados, ¿no? Absolutamente débiles, ¿no? Con democracia poco representativa, absolutamente corrupta, súper débiles, ¿no? Para que fueran de alguna manera territorios que son controlados, ¿no? Por los intereses de un país. Francia también lo hace. De hecho, hoy en día en Europa hay un enfrentamiento muy fuerte, ¿no? Respecto a la injerencia de los países que eran, la injerencia que tiene Francia sobre los países que pertenecieron al imperio francés, sobre todo los países de África, Argelia, ¿no? Y otros tantos países más, ¿no? Que a pesar de haber logrado su independencia, quedaron en una relación de dependencia absoluta, ¿no? En relación a Francia, ¿no? Y obviamente son países donde la extracción, el saqueo, ¿no? Y la expoliación se da de las mismas maneras que hace quizás 50, 60 años atrás, con las mismas relaciones y demás. No existe, no existe un país africano el cual haya querido, un país del continente africano que haya querido establecer un proceso de independencia, un proceso de consolidación o un proceso de emergencia, en el sentido de emerger, ¿no? Sin que haya sufrido, ¿no? La obstaculización, la invasión y obviamente muchas veces el asesinato de sus líderes, ¿no? Por parte de los países europeos, ya sea Bélgica, ya sea Francia, ya sea España, ya sea Inglaterra, ya sea Alemania, ya sea Italia. Entonces, es importante para comprender un poco lo que pasa en nuestro continente, entender que las relaciones imperiales, sí, sí, ya lo sé yo, que las relaciones imperiales siguen existiendo. Y muchas veces en el discurso de izquierda, en esto de cuando Chávez, por esto lo ponía, decía, fuera el imperialismo yanqui,
y parecía que estaba teniendo un discurso y muchas veces se lo cuestionaba como diciendo que tenía un discurso de principios de siglo, en realidad, o de mediados de siglo, ¿no? Como un discurso viejo, avejentado, ¿no? En realidad lo que estaba poniendo en palabras era, ¿no? En términos que todos pudiéramos entender, la relación económica a la cual nuestros territorios, nuestros países han quedado históricamente sometidos y que cada vez que empiezan a construirse procesos de autodeterminación, de independencia y fortalecimiento, aparece algún plan o alguna proyección de fuerza o alguna cuestión o algún esquema de gobernanza geopolítica a través de los distintos organismos, ¿verdad? Que tiene la ONU y Estados Unidos, ¿no? Con todo su séquito de países aliados, para construir procesos desestabilizadores. ¿Por qué? Porque no le sirve a una potencia que entiende que el 90 no, pero el 70% del continente es su almacén de materias primas, no le sirve que los estados se autodeterminen y se construyan como potencias posibles de negociar a la par. Por eso han tratado y han dinamitado primeramente a Brasil, porque es una de las grandes potencias económicas de nuestro continente y que ha sabido portar la bandera de liderar procesos de consolidación regionales, ¿verdad? En el sur de América, con un aliado como Venezuela y posteriormente Argentina. Así que bueno, quería hablar de esto porque vos trajiste a Chávez, yo iba a hablar de otra cosa, pero como a veces uno menciona la palabra imperialismo y le dicen que parece que estuviera hablando en el siglo XIX o en el siglo XX, me parecía importante hacer un breve recorrido histórico.